Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flamados. Aquí volvemos ya con una mítica serie del canal también, la de Mi Progreso, que hasta ahora he ido progresando poco a poco en Acto 10 y bueno, voy trayendo ya todas las mejoras que he ido teniendo y ahora que he podido reunir varios clips y demás. Y bueno, en primer lugar, tuve que continuar con la mejora del personaje, ¿vale? Para ello, ¿qué fue lo siguiente que me propuse? Pues mejorar las hadas, ¿vale? Como estáis viendo. En primer lugar, quería empezar por la de agua, porque yo normalmente intento mejorar todas desde cero, porque así, aparte de haceros contenido, pues las voy haciendo a mi gusto. Es cierto que seguramente yo creo que tras todos los fallos que vais a ver y demás, casi que sale más rentable comprarla tú por tu cuenta con las opciones que quieras que intentarlo tú. Pero bueno, yo aquí os lo traigo y así lo veis vosotros mismos y opináis vosotros mismos. Y en este caso, por ejemplo, estaba intentando subir el hada de agua, ¿vale? Que lo que quería era sacar críticos, ¿vale? De las 6 primeras mejoras, por lo menos. Bueno, de la última mitad, es decir, del más 4 más 5 más 6 ahí la que más me importa es el crítico, el resto me daban un poco igual. Y de las primeras opciones, las que más rentan son sobre todo las defensivas, lo de que se te reduzca la oportunidad de que te hagan crítico y demás. Entonces, pues más o menos intento buscar siempre ahí un poco lo mejor. Es cierto que se gastan varios retiradores de hada, pero bueno, al final yo creo que es lo que puede rentar más porque luego cuando ya se gamblea el hada y se prueba a sacar ese y demás, pues muchas veces se queda por ahí en una de estas que sirve un montón. Así que nada, en primer lugar eso, intentando la de agua, que aquí ya veis el resultado. Aquí ya probaría suerte con el hada, diría yo, más importante del acto 10, que es el hada de luz. Aquí, como veis, yo ya partía de un más 7, que bueno, también lo hice, pero de eso ya no sé si tengo clip, la verdad, porque tuve cambio de ordenador y demás, entonces creo que se perdieron algunos por el camino, pero bueno, digamos que el más 7 me salió con todos los ataques aumentados, pero no la parte proporcional, sino la parte fija. Que bueno, es útil tanto para mago como para arquero, bueno, para todas las clases, pero lo que es mejor siempre es el porcentual. Entonces, bueno, me quedé con esa porque en ningún caso tendría que retirarlo. Pero realmente casi que te renta más sacar en el más 7 el porcentaje total de ataque y retirar mientras no te salga a intentar sacarlo más tarde en el 8 o en el 9, porque ya cada vez va siendo más complicado subirlas, pero bueno, son cosas que pensé a posteriori, también depende de la suerte, obviamente. Y bueno, igualmente tampoco estaba del todo mal porque como ya digo, la de todos los ataques aumentados al final renta en todas las clases, es una opción que ibas a querer sí o sí, así que bueno, no está del todo mal. Y aquí eso, ya veis que lo que intentaba ahora era sacar, para el caso de arquero, en el más 7 más 8 más 9, por orden ideal sería todos los ataques aumentados porcentual, oportunidad de crítico porcentual y todos los ataques aumentados fijos. Eso sería lo ideal. Entonces, bueno, teniendo ya todos los ataques aumentados fijos, ya lo que buscaba era, a poder ser, todos los ataques porcentual. Pero bueno, con el crítico también me valdría. Así que nada, os dejo por aquí un poco lo que fui sacando y cómo quedó con este hada, que la verdad que este hada me dio muchos quebraderos de cabeza, la verdad.
Como el hada de luz pudo subir a más 9, aunque mal, me motivé y me puse a probar lo que me quedaba también con el hada de Tini, pero bueno, ya veis que el resultado, pues bueno. Y ya de última el hada de fuego, porque de fuego ahora mismo la SP del granadero que tengo es malísima, la verdad subió muy mal, que eso sí que lo podéis ver en los últimos vídeos de mi progreso, porque se me quedó con menos de 60 de PvE, creo, aproximadamente, al más 100. Así que bueno, era el hada que dejaba para el final y encima un hada que tenía de fuego a más 7 me subió el porcentaje de oro directamente. Entonces esa la tengo ahí guardada para en algún momento poder subirla y sacarle la S con el porcentaje de oro. Y me tuve que hacer otra. Y entonces pues esta pues más de lo mismo, desde el principio y buscando las mejores opciones posibles e intentando sacar el crítico. Y ya por último, como me salió el porcentaje de ataque en el hada de luz, me motivé a intentar ya sacarle la S en ese atributo porque ya la verdad que sí que merece la pena ahí. Y bueno, aunque no era más 9 perfecta, por lo menos podía salirme la S ahí o en la de todos los ataques fijos, que hombre, lo ideal sería tener el porcentaje de ataque S, la oportunidad de crítico S y el de todos los ataques fijos sacarlo con una A, ahí ya estaría bien con los pergaminos de hada. Pero porque al final renta más la S en el porcentual que en el de todos los ataques fijos. Pero bueno, teniendo estas dos que más o menos eran buenas, pues me motivé e intenté a ver si sacaba la S y aumentaba mi daño para estos días. Así que nada, os dejo ya este tramo de vídeo en el que podéis ver un poco lo que me fue saliendo y la suerte que tuve. Y nada, espero que os guste. Si por un casual en algún futuro quisierais un vídeo de la optimización de hadas ya más en serio, en plan guía y todo esto, hacérmelo saber, porque lo estuve pensando, pero bueno, de momento dejo esto de mi progreso para que veáis cómo me fueron subiendo y cuándo la fui subiendo y demás, y la prioridad que tuve. Y bueno, espero que os sirva y nos vemos próximamente, chavales. Un saludito.